Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, hoy ya tenemos nuestra clase de personal social y vamos a seguir un poquito hablando de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Realmente lo que quisiéramos es que quede bien cimentado en su mente el tema de poder cuidar el medio ambiente, como estuvimos viendo el tema de reciclaje, como estuvimos viendo cuáles son los factores que hacen que el mundo se contamine, que se contamine el ambiente, que se contamine el mar, que se contamine el aire, ¿no es cierto? De cómo nosotros podemos tener cuidado de tal manera de tener un planeta mejor, no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Es decir, el día que ustedes crezcan y tengan hijos, tengan nietos, tengan sobrinos, saber que le estamos dejando un mundo sin tanta contaminación, sin tanta depredación, sin tanto consumo excesivo de los recursos naturales. Eso es lo que nosotros queremos dejar en claro. Entonces, el día de hoy vamos a tener una clase acerca de los problemas ambientales que tenemos. Eh, el hecho, chicos, de que el curso siga por un mismo camino va a hacer que el examen también sea más sencillo, más fácil y sobre todo que ustedes también tengan muy claro todo esto del medio ambiente. Si decimos, si hablamos de los problemas ambientales, hablamos de el impacto ambiental. ¿Qué es el impacto? Impacto es un efecto, ¿no es cierto? Yo impacto con mi pie una pelota y la pelota sale despedida. Las chicas que juegan vóley impactan con su mano el balón también, ¿no es cierto? Un impacto causa un efecto. Entonces, el impacto ambiental es el efecto causado por la acción humana, es decir, por lo que hacemos los seres humanos en el ambiente. Con el desarrollo de la civilización, es decir, ahora que ya hay construcciones, ahora que ya hay túneles para agua, para gas, postes para luz, ese es el desarrollo, ¿no es cierto? El ser humano ha modificado y removido los ecosistemas al construir sus viviendas, utilizar el terreno para crianza de animales y el cultivo de plantas, entre otras acciones. Eso es lo que hace el ser humano, ¿no? Ser humano ha llegado al planeta, Dios nos ha puesto ahí y nosotros estamos haciendo uso del planeta. Y lo cambiamos un poco justamente para construir, para poder construir no solo lo que dice aquí, sino también fábricas, sino también centros comerciales, edificios. Entonces, el planeta era distinto, ahora está lleno de cemento, ¿no? Ahora está lleno de construcciones, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. El impacto ambiental muchas veces suele ser irreversible, ya que pone en serio peligro los recursos naturales del planeta y por lo tanto la vida de las futuras generaciones, no solo de personas, sino también de los animales. Como vemos en esta foto, por ejemplo, este era un bosque completo, lleno de árboles. Ahora, ya el ser humano lo ha dejado así. ¿Es posible revertir eso? Así no, la naturaleza sola tampoco lo va a arreglar. Entonces, el ser humano lo que tendría que hacer, hay una cruzada que por cada árbol que se tala, se deberían plantar dos. Entonces, eso haría que ya, si un árbol es quitado y usada su madera, esperamos en unos años y ya no va a haber uno, sino van a haber dos. De tal manera que la próxima ya van a ser no dos, sino cuatro. Esa es la manera, ¿no es cierto? Como vimos la semana pasada, hay algunos planes que se pueden hacer de tal manera que haya sostenibilidad, que los recursos no se agoten, porque si los agotamos todo ahorita, entonces en el futuro no van a haber más recursos. El impacto ambiental. Entonces, sigamos con el impacto ambiental. ¿Cuáles son las causas del impacto ambiental? La primera causa es el crecimiento de la población. Muchísima gente, ¿no es cierto? Antes no había tanta gente, ahora hay miles de millones de personas en el mundo. Solo en un país como China hay 1.200 millones de personas. En la India, por ahí. Japón, 130. Estados Unidos, 350 millones. Brasil, que está aquí a nuestro costado, nuestro vecino, tiene más o menos unos 160, 180 millones de personas. Nosotros en el Perú somos 30 millones.
O sea, en nuestro país, que a veces cuando nos vamos a Lima o cuando nos vamos a un centro comercial o a la playa, parece muy poblado, parece que ya no hubiera espacio y sin embargo nosotros somos solamente 30 millones. Hay países donde la gente no tiene casas como las nuestras, que quizás son un poco grandes. Tiene departamentos muy pequeños y edificios, todo ese edificio, de tal manera que vivan más personas, porque no podrían tener una casa grande muchas personas, si no, no alcanzaría. Por ejemplo, hablamos de Japón y Japón es una isla que no alcanza ni la mitad, creo que ni la cuarta parte del tamaño del Perú. Y sin embargo, ellos tienen 130 millones de personas. Entonces ellos tienen que ver cómo cubrir sus espacios, cómo vivir y hacen departamentos pequeños y viven distinto de nosotros. Entonces hay un crecimiento de la población y a más gente, más consumen. A más gente, más necesidades. Se necesita, no es lo mismo alimentar a 100 personas que a 1000, ¿no es cierto? Para 100 necesito 25 pollos y los parto en 4. Pero para 1000 necesito 250 pollos y los parto en 4. Y para 10.000 necesito 2.500. Entonces, a más gente necesitamos más recursos porque necesitan ahora ya más árboles para hacer más puertas, para hacer más bancas, para hacer más sillas. Entonces necesitamos consumir más agua, necesitamos expander y extender las redes de comunicaciones, de luz, de gas. Bueno, entonces a más gente, más impacto va a causar porque se necesitan más recursos. El mal uso de los recursos naturales es otra de las causas del impacto ambiental. Si usamos mal los recursos, entonces se van a acabar, se van a agotar o van a ser mal distribuidos de tal manera que hay gente que tiene todas las comodidades y hay gente que tiene menos y hay gente que no tiene ninguna. De tal manera que hay gente que tiene agua todo el día en su casa, pero también hay gente que tiene solamente por horas o llega un camión y les echan en sus bidones o en sus barriles agua. Imagínense. Entonces, hay un mal uso de los recursos, ¿no es cierto? Eh, y también esto también tenemos que ver la depredación que hay. Ya hemos hablado, de nuevo se los digo, la madera, los peces, todo lo que da la tierra y que lo venden, lo destruyen sin importar cómo va a quedar la naturaleza. Eso es terrible. Y el consumo excesivo de las personas. ¿Qué me quiero referir aquí? Que la gente no solo consume recursos, sino los consume de una manera excesiva, ¿no? Eh, por ejemplo, los pescadores cazan demasiado pescado. Entonces, de tal manera que hay gente que no consume, no lo venden y ya se convierte en basura. Pescado que pudo haberse reproducido, ¿no? Usan demasiada madera, usan demasiada agua. Entonces abrimos nuestro caño mientras nos estamos lavando los dientes y dejamos que el agua corra y hacemos un consumo excesivo de agua. O prendemos todas las luces de nuestra casa y hacemos un consumo excesivo de corriente eléctrica y así sucesivamente. Un consumo excesivo también genera un impacto ambiental negativo. ¿Cuáles son los efectos de esto? Hay efectos locales, es decir, de nuestro país, vamos a hablar un poquito, y también efectos globales, que es de todo el planeta. En cuanto a los efectos locales, uno genera residuos. ¿Qué eran los residuos? No es otra cosa que basura, ¿no es cierto? Los residuos son la basura. Entonces, a más consumimos, más basura. A más consumimos bolsas, más bolsas de basura. A más compramos cosas innecesarias, más basura se hace. ¿Qué otro efecto trae? Trae contaminación de agua, suelo y aire. ¿No es cierto? Ya hemos hablado de que el agua de los baños, el agua que usamos, el agua de las minas, todo el agua que está al uso del ser humano es echada al final al mar. Y entonces se contamina el agua,
se contaminan los suelos, se contamina el aire por el humo de las fábricas, por los autos, que hay demasiados autos y botan humo. Entonces, todo esto son efectos aquí en nuestro propio país, efectos locales. ¿Ok? Y tenemos la modificación del paisaje. Es decir, pueden creer que antes, así como estas plantitas que vemos aquí, como el suelo con pasto y con árboles, pueden creer que hace unos 150 años así era todo el Callao, así era Bellavista. Ahora ustedes ven algún paisaje así en el Callao, no existe, ¿no es cierto? Porque el ser humano, al construir sus casas, fue talando los árboles, fue quitando las áreas verdes, fue quitando el pasto y ahora todo es pistas, veredas, cemento, casas, edificios. Pero así como esta foto que ustedes ven ahí, así antes era el Callao. Imagínense. También hay otro efecto que es la erosión, la pérdida de hábitats y la desertificación. Es decir, como vamos a ver ahí, zonas que se convierten en zonas desérticas, ¿no? La erosión, es decir, ya no hay agua. Y ahí vivían animales, por ejemplo, era el hábitat de muchos animales, ya no. Ahora esos animalitos o se están extinguiendo o se tienen que ir a otro sitio a vivir con otros peligros, acostumbrarse. Entonces hay efectos terribles, ¿no? Y eso que estamos hablando a nivel local. Ahora vamos a ver los efectos globales, es decir, a nivel global. Uno, el cambio climático. El cambio climático, es decir, ahora ya no es como antes el frío y el calor en verano, en invierno, ahora el calor dura meses o el frío es muy fuerte o el calor, por ejemplo, este año que viene, los científicos han dicho que viene el fenómeno del niño o de la niña, donde va a ser un calor intenso, ¿no? Entonces el clima ha sido modificado, ha sido eh, cambiado. ¿Por qué? Por el efecto de los gases, por la contaminación del aire, etcétera. Otro, la pérdida de la biodiversidad. Es decir, en un bosque que está talado, en un bosque que ahora es casi un desierto, ya no hay mariposas, ya no hay animales, ya no hay insectos, ya no hay aves. Qué terrible. Entonces se pierde esa biodiversidad, ¿no? La diversidad biológica, la diversidad de vida que había, ya está perdida. Otro, el calentamiento global, muy conocido, ¿no es cierto? El calentamiento global justamente es el que causa los cambios climáticos y que hace que, que hayan otros efectos como el que vemos después, ¿no? El descongelamiento de los polos. ¿Qué pasa? Que los grandes bloques de hielo que mantienen la Tierra en un equilibrio de frío y calor se están derritiendo. ¿Por qué? Porque se está calentando el planeta. Entonces, al calentarse, hace que los hielos se derritan, sube el nivel del agua, el nivel del mar y comienza a haber demasiada evaporación de agua, demasiadas lluvias y todo es un efecto, todo es una rueda, todo es un ciclo que está siendo un ciclo penosamente terrible, ¿no? Hay lo que es la lluvia ácida. Ustedes pensarán que esto es de película, pero es una lluvia con algunos elementos venenosos. ¿Por qué? Porque justamente al haber contaminación, el agua, la evaporización va con algunos elementos que no son naturales y termina siendo una lluvia ácida, venenosa, que mata a algunas criaturas del planeta. Y por último, el deterioro de la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Es una capa invisible que está alrededor del planeta, que nos cubre de los rayos ultravioletas del sol, esos que nos hacen daño a la piel, que causa cáncer a la piel. Esa capa de ozono se está abriendo, ¿no? Se abre por los gases, por el humo, por el efecto de los gases invernaderos. Entonces se ha hecho un hueco en la capa de ozono y ya o se ha debilitado en otras partes y está más delgadita y ya no nos cubre como debería cubrirnos de los rayos ultravioletas. Y el día que la capa de ozono termine de destruirse, imagínense, el sol va a ir directamente a nosotros y ya no va a ser suficiente, quizá con un poco de bloqueador. Ahora no vamos a poder salir al sol así nomás, sino solo por unos momentos
y en ciertos horarios. Qué terrible que llegara a pasar esto, ¿no, chicos? Bueno, hay una problemática ambiental y territorial. La problemática ambiental es de dimensiones globales, es decir, hay un problema terrible, ¿no? En todo el mundo. Es decir, afecta a todo el planeta. En la actualidad, el desarrollo económico ha generado contaminación, pobreza, migración y conflictos en el mundo. De eso vamos a hablar el día viernes, nos vamos a extender un poco más. Por eso es fundamental que exista un orden y distribución de una distribución adecuada de los recursos entre los centros poblados, es decir, que los recursos naturales se usen de manera correcta. Esto con el objetivo de promover un desarrollo sostenible en beneficio de la población y el buen uso y conservación de los recursos nacionales. Entonces, la problemática se tiene que enfrentar. No es que, bueno, hay un problema y ya, pues vamos a ver qué pasa. No, tenemos que enfrentarlo de alguna manera, cuidando los recursos, plantando más árboles, no desperdiciando el agua, no botando tanta basura, no usando tanto plástico y todas las cosas que vimos que son buenas para esto. Hay servicios ambientales que son propios de la naturaleza. La naturaleza posee un sistema capaz de darle estabilidad al ambiente y garantizar el correcto funcionamiento para que exista la vida. Es decir, la propia naturaleza tiende a mejorar, a arreglar un poquito su mismo sistema de ambiental, ¿ya? Mediante algunas cosas que tiene la naturaleza. ¿Cuáles son los servicios ambientales? Estos tienen un valor incalculable, constituyen la principal vía para el bienestar humano, pues de ellos depende la realización de actividades importantes como la agricultura, la industria y otros. Vamos a ver los principales servicios ambientales. ¿Qué servicio nos da la naturaleza? Solito, sin que el ser humano tenga que hacer nada. Bueno, la primera cosa es las lluvias, ¿ok? Las lluvias, ¿tenemos que hacer algo o vienen solas? Solas, ¿no es cierto? El ser humano no hace nada. Estos recurrentes fenómenos meteorológicos son muy importantes para la calidad de vida de la humanidad, debido a que hidratan los suelos, llenan los ríos, transportan nutrientes para el crecimiento de las plantas y favorecen la agricultura. Miren todo lo que hacen las lluvias. Otro más, la polinización. ¿Qué es esto? Es lo que hace referencia a la acción que realizan las abejas, las mariposas, los colibríes, los murciélagos, entre otros animales, de transportar polen hacia la planta para que las plantas germinen y haya producción de semillas. Y estas semillas traigan más plantas y traigan frutos. Así contribuyen a la propagación de la especie. Esto lo hace la naturaleza sin la intervención del ser humano. Son servicios que Dios los ha puesto ahí, ¿no? Y otros son los bosques. Gracias a los conglomerados de árboles, cuando hay bastantes árboles, podemos limpiar el aire, obtener oxígeno y absorber el dióxido de carbono. Recuerden que el árbol aspira el dióxido de carbono y bota oxígeno, ¿no? Además de atenuar las inundaciones y poseer gran diversidad biológica. Por ello son llamados los pulmones del planeta. Gracias a los bosques es que tenemos aire puro. Si no hubieran plantas, si no hubieran bosques, quizá el ser humano y los animales ya no existirían, porque esos son los que hacen que todos respiremos. El Perú presenta una geografía variada, ¿no? Posee 11 ecorregiones y 84 de las 117 zonas de vida que existen en el mundo. Es decir, es un montón. Tenemos bosques, ¿no es cierto? Tenemos valles, quebradas, bosques, mares y zonas áridas donde se realizan distintas actividades que generan en ocasiones un impacto negativo al ambiente, ¿no? Si bien es cierto que tenemos quebradas, bosques, mares, también tenemos zonas áridas, ¿no? Estas zonas áridas son zonas secas, zonas donde se ha llenado de cemento, donde hay muchos edificios, donde ya no hay color verde. Aún estas partes, aún bosques que ya son áridos, ya no hay más porque los han talado.
quebradas donde ya no pasa el agua. También hay valles donde ya no crecen plantas. Eso sí ha sido por intervención del ser humano. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. El día viernes vamos a hablar un poco más extenso de todo esto. Vamos a recordar esta clase y a tocar algunos puntos muy interesantes y nuevos. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día viernes con nuestra clase de personal social para terminar la de hoy. Que Dios les bendiga a todos.